las implicaciones que conlleva el llamado al ministerio. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Qué es lo que conlleva? ¿Será que el llamado solamente es que Dios te ocupe en algo y ya? No. Hay muchas cosas que usted y yo a veces no las conocemos porque Dios no nos da necesariamente todo el panorama. Sin embargo, eso no significa de que dentro del mismo llamado nosotros vamos a adquirir experiencias buenas, experiencias agradables y otras bastante desfavorables y algunas hasta sorpresivas. Y es ahí donde viene la sabiduría, porque aunque eso va a ocurrir y Dios lo sabe, nosotros no. Sin embargo, Dios nos capacita a nosotros para tener un carácter y también nos da su palabra para darnos luces de cuál es el carácter, lo que Él espera que nosotros podamos adquirir, madurar a la medida que nos exponemos a su presencia, a su palabra, a la enseñanza, para entonces superar cada circunstancia o situación que venga con el fin de querer, diríamos nosotros, desanimarte de aquello a lo que Dios te llamó. Y quiero pues empezar a decirles lo siguiente. Hoy estaremos hablando acerca de las implicaciones que lleva el llamado al ministerio. En el caminar cristiano, uno de los momentos más significativos y transformadores es cuando respondemos al llamado de Dios al ministerio. Esto va a ser único. Cuando sientas el llamado de Dios y empieces a trabajar, es un momento único que puede ocurrir una sola vez en la vida, porque vas a sentir al mismo Dios tratando contigo para ocuparte, hacer algo. Y en esa parte pues es importante que tú y yo tengamos esa experiencia legal, vital, de que nos demos cuenta que realmente es Dios el que nos está llamando. Y Dios lo va a hacer, definitivamente que Dios lo va a hacer. Este llamado no es simplemente una invitación a participar en las actividades religiosas, para nada. Esto no es tan como para decir, bueno, quiero que seas parte de una actividad cristiana momentánea. De hecho, estuve hablando la semana pasada que dichas actividades dentro de la iglesia lo que te van a ayudar es a formar un carácter. Pero cuando hablamos del llamado en sí mismo, es una invitación no es una invitación necesariamente para unas actividades religiosas, sino una convocatoria divina que implica, escúcheme bien, aquí vienen parte de los detalles, que implica dedicación, sacrificio y una vida entregada al servicio de Dios y también a su pueblo. Porque aquí hay un punto clave. Servir a Dios se traduce en servir a la iglesia de Cristo. Y servir a la iglesia de Cristo se debe entender que no es un edificio, no es una estructura anímica o de falta de vida, no, al contrario. La iglesia del Señor se compone de un grupo de personas que han salido del mundo, que han salido de este sistema y que han recibido a Jesús como Señor y Salvador, y nos reunimos en un lugar con el fin de poder, además de adorar, además de exaltar, de orar y de tener ese ambiente litúrgico donde la presencia de Dios está, el ambiente realmente es con el fin de que usted y yo seamos enseñados, madurados después de la salvación, que en pocas palabras entremos al conocimiento del Señor. Así es que eso va a requerir dedicación, sacrificio y una vida de entrega al servicio de Dios y a su pueblo. El llamado al ministerio es un viaje espiritual profundo que nos desafía a salir de nuestra zona de confort, totalmente. Automáticamente puedes ser un hombre que trabaja 8 horas, tienes tiempo de familia, de tu hogar y de todo lo que lleva tu vida cotidiana, pero además de eso, te va a absorber tiempo para poder hacer la voluntad de Dios, porque sí, se va a requerir de ese tiempo. O sea, Dios va a ocupar de ese tiempo importante que tú puedas conocer esta verdad, que aparte del sacrificio, aparte de la dedicación, aparte de la entrega al servicio, este llamado te va a desafiar a salir de tu área de confort. Abrazar la misión de Cristo e impactar el mundo con el mensaje del Evangelio. Responder a este llamado no es una decisión a la ligera. Y esto sí que es clave, porque muchas veces nosotros somos los que nos apuramos o interpretamos de que es Dios el que lo está haciendo, cuando en realidad lo que nosotros es que estamos deseosos de poder hacerlo y interpretamos personas que a lo mejor han visto una virtud en ti,
han visto o posiblemente perciben que tú estás siendo preparado para algo y de pronto te dicen, oh, el Señor lo está llamando al ministerio y el Señor lo está llamando para esto, para lo otro. Entonces ahí es donde tú tienes que tener mucho cuidado, porque aunque las personas puedan tener razón de que tú estás perfilándote o que Dios te está perfilando para algo y que ellos lo perciban, no necesariamente tienes que correr hacia eso, tienes que tener mucho cuidado, porque para el llamado de Dios también se requiere de paciencia. Te lo digo por experiencia, porque en el proceso mucha gente comienza a tener esa vista clínica de decir, tú puedes ser un pastor, tú puedes ser un ministro, tú puedes ser un hombre de Dios, te puede llevar a las naciones, te puede llevar a una congregación, qué sé yo lo que la gente perciba. Y puede ser cierto que lo estén viendo. Sin embargo, si tú no has oído eso de quien de verdad es el dueño de la obra, quédate quieto. Aguántalo ahí, manténlo en oración. Porque esas personas lo único que están es percibiendo cosas, pero el que te lo tiene que decir es Dios. Ya que si Él te manda, Él te lo dice, Él es el responsable, entonces posteriormente de que tú puedas ser enviado y tener la eficacia y todas las herramientas que vas a necesitar para que ese llamado se convierta en un llamado de éxito para Dios. Así que te va a sacar de tu zona de confort, vas a tener que dedicar tiempo a muchas cosas que ahora vamos a explicar. Ya tu vida se va a tener que simplificar un poco más y sobre todo te vas a dar cuenta que tu vida, a la medida que se va simplificando, la atención a lo de Dios, por causa del mismo llamado que Dios te hace, va a ocupar es posible hasta más tiempo que lo otro. De tal manera que he conocido personas en el inicio de su llamado que han terminado ya al paso de los años hasta tiempo completo, porque Dios los ha requerido totalmente. Inclusive, si esos momentos se dan, tampoco corras con eso. Permite que Dios sea el que te lleve paso a paso, que Él es el que te va a decir si realmente te ocupa a tiempo completo, tiempo parcial o tiempo medio. Dios sabrá lo que va a hacer contigo porque Él es el que te está llamando. Así que aún en esas áreas, por favor, no corras con eso. Así que quiero darte como introducción entonces que vamos a explorar diversas implicaciones del llamado al ministerio. Comprendiendo que es una aventura que nos demanda todo, pero también nos ofrece la oportunidad de ver la obra de Dios de manera más profunda y tangible en nuestra vida y en la vida de aquellos a quienes servimos. Esta es una de las recompensas que podemos recibir de forma instantánea, y es el ver que cuando nosotros aceptamos el llamado de Dios, verlo traducido es en ver las obras de Dios, las maravillas de Dios, los milagros del Señor, las cosas que Dios hace por causa del respaldo que te tiene que dar porque Él te ha escogido como un ministro, un hombre de Dios, para hacer la voluntad de Él. Pero también vas a ver una cosa que para mí ha sido lo más valioso también, y es que el crecimiento y el desarrollo, o sea, la manera en que las personas, al escucharte, al que tú puedas servirles a ellos, el impacto que van a tener por causa de tu obediencia, por causa precisamente de hacer lo que Dios te mandó a hacer. Te vas a gozar porque te vas a encontrar con gente que Dios te va a permitir verlas de una manera cuando llegan a la iglesia. Algunos vienen rotos, vienen en bancarrota, vienen emocionalmente totalmente golpeados. Otros vienen con una baja autoestima, otros vienen muy orgullosos, otros vienen con unos ideales, con preceptos, con preconceptos, vienen con arrastres. Bueno, ya te imaginarás la cantidad de personas, cómo vendrán, porque vienen al Señor. Sin embargo, pues quiero decirte que en ese punto, cuando Dios te llama, una de tus mayores satisfacciones va a ser es cómo esta gente, a la medida que se van exponiendo al ministerio que Dios te da, por causa de tu obediencia, esta gente va siendo transformada, va siendo cambiada, va siendo mudada, van a empezar a tener experiencia que tú vas a disfrutar eso. Quizás ellos al momento no se den ni cuenta, pero posteriormente se van a dar cuenta, otros lo van a ver, vecinos lo van a ver, amigos lo van a ver, la vecindad donde ellos se desenvuelven en el trabajo lo van a ver, y luego se van a dar cuenta que su vida está cambiando y van a terminar diciendo que empezaron a cambiar fue porque oyeron a Dios y que Dios es el que está haciendo la labor, porque eso es lo que se enseña. Sin embargo, ellos no van a desasociar de que también ha sido por causa de que tú has estado virtiéndole a ellos de lo que Dios te ha dado a ti, y eso te llena de gozo. Esa es mi mayor recompensa, y quiero abrir un compás aquí antes de seguir. En el llamado lo que yo más disfruto es escuchar el testimonio de alguien que me diga: pastor,
entiendo la palabra de Dios. Pastor, sus mensajes, su enseñanza, su consejo me ha ayudado para ser una mejor persona. Inclusive hay momentos donde vas a tener que corregir con firmeza, con amor, pero con firmeza. Y ellos al principio quizás les cueste tomarlo, porque la naturaleza humana no le gusta ser corregida. Sin embargo, vas a notar también muchos agradecimientos de personas que te van a decir: gracias, pastor, por haberme llamado la atención en el momento correcto. Gracias por haberme ayudado a no caminar por esa senda donde yo veía. Y qué bueno cuando ellos prácticamente pues se dan de cuenta de que realmente no lo están haciendo de forma correcta. Eso te va a traer bendición, te trae gozo. Entonces, oír esos testimonios de estas personas también te van a retroalimentar. Te vas a sentir de que realmente Dios te da la seguridad, o tú te sientes en la seguridad de que realmente Dios te ha escogido. No por causa de Dios, sino porque a veces hay muchos pensamientos en la vida nuestra que, aunque respondamos al llamado, sentimos ciertas inseguridades. Pero en el proceso todas esas inseguridades se van a ir disipando precisamente por las experiencias que te acabo de mencionar, cuando tengas las personas que van a exponerse al ministerio que Dios te ha entregado o que te ha confiado. Así es que es importante saber que vas a disfrutar de esta verdad, que ya no es algo sin sentido, sino más bien tangible, donde vas a ver personas transformadas, cambiadas, pues a la imagen de Jesús. Y te vas a dar cuenta que entonces ha valido todo el esfuerzo hacer la voluntad de Dios, responder al llamado en amor. Habiéndote dicho eso, quiero regalarte un verso que está en 2 de Timoteo 2:3. 2 de Timoteo 2:3. Muchas gracias en esta noche por estar con nosotros. Permítame, a ver, mientras usted busca 2 de Timoteo 2:3. Muchas gracias. Tenemos comentario. Casa de Dios, Río de Vida. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Tenemos aquí... Casa de Dios, Río de Vida. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Ajá, déjenme aquí bajar volumen para que no me haga feedback acá. Sí, aquí tengo algunos mensajes. Gracias a todos ustedes por esa bendición que nos permiten de poder estar aquí en este momento con ustedes. Vamos acá. Perdónenme, santo, que estoy solo aquí con el Señor manejando todo este equipo, pero muy contento, demasiado contento por estar aquí con ustedes. Muy bien, entonces dijimos que nos íbamos a 2 de Timoteo 2:3. Dice la Escritura, vamos a leerlo hasta el verso 4. Dice: tú pues sufre penalidades, y aquí viene el punto, fíjate a quién le va a decir esto. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahí está. ¿Por qué usa la palabra buen soldado de Jesucristo? Bueno, pero es que tú ves que esta carta está siendo dirigida a un hijo espiritual, a un pastor joven llamado Timoteo. Timoteo había sido entrenado, preparado por el apóstol Pablo, del cual el apóstol Pablo le llamó mi hijo espiritual. De hecho, si no recuerdo mal, Timoteo fue enviado a Efesios, sí, y creo que Tito a la ciudad de Creta, algo así. Si no, ahí me lo ponen ustedes, los que son un poquito más teólogos y que tienen más información, me lo ponen ahí y ya todo el mundo sabe a dónde fue enviado. Pero este joven fue enviado a pastorear, fue enviado a una iglesia. Y en la iglesia se iba a encontrar con la cultura y todo lo que tenía que ver, y Pablo le da una serie de instrucciones a este joven, y entre ellas le dice: no tengas miedo, ni tampoco tomes en poco tu juventud, porque él sabía lo que se iba a enfrentar este muchacho con todas estas personas con las que se iba a enseñarle y a ser pastor de ellos y ayudarlos a que puedan ser formados en el Señor. Entonces viene Pablo y le dice: tú pues sufre penalidades, pero dice como un buen soldado de Jesucristo. Entonces ya esto me implica que como yo fui llamado al ministerio, toda persona que ha sido llamada al ministerio, ya Pablo lo mira como un soldado. Y un soldado sabe que tiene que ir entrenado, capacitado, tanto emocional como físicamente. Tiene que tener una capacidad emocional para enfrentar los momentos de conflicto, para tomar decisiones, pero también tiene que tener diríamos nosotros, tener las condiciones por los implementos que carga, por las cosas que va a cargar, por las pericias que va a tener que enfrentarse en el momento del conflicto y de la batalla. Así es que lo que está tratando de decir Pablo, o lo que está diciéndole Pablo a Timoteo, es: mírate como un soldado, no como cualquier cosa, no como un civil. Podríamos decirlo que cuando tú aceptas el llamado de Dios, tú saliste de las líneas de ser civil, de ser un miembro
regular de la iglesia, que pudo haber estado sirviendo en otras áreas mientras te preparabas para esto. Pero en el momento en que Dios te hace el llamado en particular al ministerio, tú te conviertes en un soldado, ya en alguien que ya prácticamente tiene responsabilidades y que también te debes a un general, en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Pero bien, dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, párate firme, no te me rajes, no te me achicopales, no te me acobardes. Manéjate como un soldado que tiene la responsabilidad de llegar hasta donde te dieron las instrucciones de ir. Dice, ninguno que milita, dice, se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, ya aquí Pablo le está diciendo, y de hecho eso es lo que nosotros tomamos como ministros, que en este punto ya nosotros no tenemos otro tipo de cosas por hacer que sean más importantes que lo que Dios nos mandó a hacer. Aclaro, no significa que no dejas de ser padre, que no dejas de ser esposo, que no dejas de ser un trabajador en un momento dado si todavía estás en el oficio laboral. Pero el Señor lo que te está diciendo es que ya no te enredes en otras cosas que te puedan robar la visión y el propósito, o que te puedan sacar de la misión en la cual el Señor te ha dado. Pero también implica que ningún tipo de presión que pueda ocurrirte en tu vida secular te pueda desviar o desmoralizar de tal manera que tú termines rindiéndote en medio de la batalla. Entonces dice, porque nosotros tenemos que agradar a aquel que nos tomó por soldado. Y aquí esta palabra, a fin de agradar, fíjate que el agradar, de acuerdo a lo que yo he leído en la Escritura, no tiene que ver nada con mis ejercicios espirituales. Y de hecho hay cosas que a Dios le agrada que ayunemos, oremos, vigilemos, seamos empáticos, que seamos gente de fe, de oración y todo lo demás. Eso le agrada al Señor. Sin embargo, en este contexto, cuando Él dice agradar, es que Dios espera que tú nunca, por más presión que tengas, eches hacia atrás. Porque ya cuando echamos hacia atrás es como que a Dios no le agradará eso. Ahora, ¿por qué razón no vamos a echar hacia atrás? Porque Él nos ha equipado, nos ha ayudado, e inclusive vas a ver más adelante en la enseñanza que aún en medio de las batallas Dios está con nosotros. Entonces Él dice, no hay razón por la que te me puedas acobardar, precioso. No hay razón que me puedas dejar tirado esta obra. No hay razón de que me dejes tirado el ministerio. No hay razón que me dejes tirado a los jóvenes, o que me dejes tiradito a los caballeros, o que me dejes tiradito a las damas, o que me dejes tiradito el ministerio de niños, o el ministerio musical, o cualquier ayuda que el Señor te haya dado o te haya confiado a hacer, en este caso a los ministros que nos encargamos de iglesia, como supervisores, como pastores. Pues el Señor dice, no deseo, no es mi anhelo que tú me sueltes el ministerio. Y créame que todo esto lleva una serie de cosas que por eso hoy te estoy hablando acerca de las implicaciones que lleva el ministerio. Y es importante que tú lo sepas, no solo porque te lo digan, sino porque el Señor mismo te va a equipar y te va a dar la fuerza para que en cada situación que venga, tú puedas decir, yo sé que de esta salgo porque Dios está conmigo y Él es el que me llamó a este asunto. Entonces, responder al llamado al ministerio conlleva varias implicaciones significativas que afectan diversas áreas de nuestra vida. Entonces, a continuación, quiero presentarte algunas de estas implicaciones, sobre todo las más relevantes, porque pueden haber muchísimas. De hecho, yo no las sé todavía todas, porque todavía no me he enfrentado a cosas que me han sido muy desafiantes. Todavía no he enfrentado muchas cosas. He escuchado solamente de hombres de Dios, de grandes hombres de Dios, que han tenido que bregar con la muerte de un familiar, de un hijo, cosas bien catastróficas que pudieran desmoralizar el corazón de un ministro. He escuchado de ministros que han tenido que bregar con enfermedades personales y que el Señor ha estado con ellos y han salido adelante, pero les ha costado un tiempo poder vencer en esas áreas de su vida. He escuchado de gente que también han sido enviados a diferentes partes del mundo, donde ya la complejidad tiene que ver inclusive con tu propia vida, donde tomas riesgo, donde posiblemente ganarte un cristiano al año sería una gran victoria por lo difícil y complejo de ese país. Hablamos de misioneros. Pero al final todo eso pues son experiencias que de pronto nosotros como pastores de este lado del continente no tenemos. Hemos enfrentado otras cosas
Y de hecho yo no las sé todas, por eso te dije que aquí yo tengo algunas implicaciones, pero no las tengo todas. Sin embargo, van a ser bien puntuales de acuerdo a lo que vivimos nosotros de este lado del continente. Y si a alguien le sirven en otro lugar, en otro país, pues también serán parte de una verdad central que todos los ministros tenemos que estar preparados para seguir adelante. La primera es que debes saber que tiene que haber una entrega total a Dios. Todos los ministros del Señor, todos los llamados a la obra del ministerio, debemos estar conscientes que de ahí en adelante tiene que haber un plus. No sé cómo explicártelo en este punto, porque no es que tú no te entregas al Señor cuando tú te conviertes. Yo sé que nos convertimos al Señor, empezamos a crecer como niños en el alma, gente que está madurando. Pero cuando tú llegas al ministerio, tú tienes que comprender que ya ahí sí es una entrega absoluta. O sea, prácticamente es como la plenitud de tu mayor desafío, que es decir, Señor, yo me voy a rendir a ti. O sea, yo no puedo depender ya más de ninguna otra cosa sino de ti. Esto es importante y yo estoy seguro que cada vez que Dios hace un llamado es porque las personas, a veces sin saberlo, ya tienen este concepto en su corazón. Sin embargo, es importante mencionarlo para que usted pueda reforzar esa área de su vida, que precisamente esto es lo que te va a ayudar a que esa entrega total al Señor es como decir, Padre, en esta embarcación a la que le llamamos nosotros el ministerio, me voy a lanzar con un bote, un barco y 2 remos. Pero luego, una vez yo arranco, Señor, los remos los suelto y simplemente me quedo con la guía tuya. O sea, no hay manera de que yo pueda volver. No hay manera en que yo pueda retroceder, porque eso no es lo que el Señor espera de nosotros. Entonces, lo primero que hay que pensar es que es una entrega absoluta. Ya ahí tú no te debes a otra cosa. Si tú antes tenías pensamientos como, por ejemplo, bueno, yo me gusta todavía esto, me gusta todavía lo otro, créemelo, con el paso de los años, con el paso del tiempo y con la entrega que vayas dando y con la demanda que Dios te va haciendo a través de la gente a la que le tienes que servir, te vas a dar cuenta que aún tu propio tiempo ya es tan corto. Y no es un asunto que te asfixia, porque créeme que no es así, es como un enamoramiento, que a la medida que tú te enamoras, para ti ya no es como un sacrificio, sino como es un deseo que va creciendo. Y de hecho, Dios mismo lo va poniendo. Pero sí es importante que tiene que haber una conciencia completa de todo ministro, que nosotros, los hombres de Dios, que hemos abrazado el ministerio, tenemos una entrega absoluta y total a Dios. Nos rendimos totalmente a Él. En Romanos 12.1, veamos lo que dice. Romanos 12.1. Un saludo para todos los hermanos que están en esta transmisión. Gracias por acompañarnos. Por favor, comparta esta transmisión en vivo. Veamos lo que dice Romanos 12.1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, nuestro estilo de vida. La palabra culto definitivamente que fue hecha precisamente con el fin de darle adoración y rendir nuestra vida al Señor. Tiene que ver con ese tipo de liturgia. Sin embargo, la palabra culto viene de cultura. Y cultura es la idiosincrasia o lo que complementa la idiosincrasia de una persona, ya sea de un pueblo, de un país o de una etnia. Es como decir que mi cultura ahora es mi entrega y absoluta, y mi entrega total y absoluta al Señor. O sea, ese va a ser de aquí en adelante mi estilo de vida. O sea, este es mi culto racional. ¿Y qué conlleva este culto racional? No solo adoración a Dios, no solo alabanza, que de hecho eso es lo que viene en el principio, sino que esto viene ahora a decir que esto va a ser mi estilo de vida. O sea, de aquí en adelante mi estilo de vida es una total entrega a la voluntad de Dios, una total entrega a la vida de Dios. Entonces, dentro de esa actividad donde yo me entrego al Señor, debe traducirse como sacrificio vivo. ¿Y qué es un sacrificio? Un sacrificio precisamente era lo que se hacía en el antiguo pacto, donde se traía un cordero y se ponía en el altar y se degollaba en el altar y era entregado totalmente a Dios. Sacrificio fue lo que hizo Jesucristo cuando puso su vida en sacrificio por nosotros, pero ese sacrificio era para agradar a Dios. O sea, en pocas palabras, se entregó a Dios y lo personificó dando su vida en la cruz. Entonces empieza diciendo, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué te dice presenta tu cuerpo? Porque precisamente es tu cuerpo, es donde tú vas a reflejar. A través de mi cuerpo es que yo estoy ahora
haciendo la fonética de las oraciones para que usted pueda comprender en el lenguaje español el mensaje de lo que Dios nos está dando. A través de mi cuerpo están mis ojos para poder ver la escritura, para poder ver lo que sucede en mi ambiente. También tengo los sentidos, tengo mi razonamiento que tiene que ver con mi alma, pero todo está precisamente en mi cuerpo. O sea que aún mi cuerpo debe estar rendido a la voluntad de Dios. Y eso se traduce también, que más adelante lo vamos a observar, que es desde la vida espiritual es donde tú vas a tener información para entonces que a través de tu alma y otra vez manifestado en tu cuerpo, entonces la gente pueda ver o pueda ver la traducción de aquello que Dios te ha depositado y ser de bendición a la vida de las personas, imponiendo las manos para bendecir a alguien, para orar por los enfermos. Poner las manos también, precisamente como el apóstol Pablo decía, para traer una promoción a una persona, a una vida, o un don que quieran despertar en la vida de la persona. Todo eso se traduce como que tu cuerpo también esté al servicio del Señor. Pero también dice santo, santo, que tiene que ver es separado. La palabra santo, además de entenderse como algo sin pecado, debe entenderse mejor es como separado. Y cuando nosotros estamos separados para Dios, por eso hablaba de una entrega total, estamos hablando que va a venir momentos donde tú como siervo de Jesús, como ministro del Señor, como hombre o mujer llamada al ministerio, te vas a dar cuenta que Dios te va a pedir muchas cosas que dejes, que para ti ya no pueden ser normales hacerlas, pero posiblemente para otros sí. Inclusive, quizás para algunos miembros de tu familia, ellos van a tener la oportunidad de hacerlas, pero el Señor a ti te va a pedir que te puedas separar para Él, que te puedas abstener de ciertas cosas para Él. Y son cosas que posteriormente te vas a dar cuenta. El mismo Espíritu Santo te va a impulsar a darte cuenta cuáles son esas cosas. Por ejemplo, yo te pudiera dar una lista muy particular de algunas cosas de las cuales yo en lo personal he tenido que separar de mí precisamente por esta palabra, por santo, por ser separado, con el fin de no darle en primer lugar un testimonio totalmente contrario a la gente que me está viendo, porque me consideran como un hombre de Dios, me consideran como un hombre que tiene un llamado de Dios, que Dios lo usa para bendecir familias. Entonces uno se abstiene de muchas cosas que pueden ser o pecados o apariencia de pecados. Y cuando hablamos de apariencia no es que necesariamente sean pecados, sino cosas que se puedan como traducir como pecados precisamente para personas cuando lo ven. Entonces ahí es donde me abstengo de hacer muchas cosas de forma de la ética como ministro y también que tienen que ver con la moral del ministro. Y otro día podremos hablar acerca de este tema. Sin embargo, de la ética moral y ministerial. Pero allá a grandes rasgos, esta palabra santidad habla de separación. Y dice agradable a Dios. O sea, tanto mi entrega tiene que ser agradable a Dios, de acuerdo a como Dios lo pide. Y entonces dice que es ahora mi estilo de vida, o sea, mi culto racional, que ahora es mi estilo de vida, que es la forma en que yo tengo que vivir de aquí en adelante. Entonces, la entrega total a Dios es la base fundamental del llamado al ministerio. Ahí está. Mira, la entrega total a Dios es la base fundamental del llamado al ministerio. Y aclaro, ya aún antes de que tú percibas el llamado, ya tú vas sintiendo cierta necesidad de estar separado un poco más con Dios. No haciéndote el santurrón, no haciéndote como el más espiritual que los otros, sino que en tu vida intrínseca, en tu vida interna, sientes la madurez de que quieres pasar más tiempo con el Señor y Él es ahí donde va a ir tratando muchas cosas. Entonces es posible que tengas la experiencia, ¿no? Porque esto va a implicar la entrega total y te vas a dar cuenta que esta es la base fundamental del llamado al ministerio. Entonces, responder a este llamado, implica rendirte completamente, totalmente, nuestra vida a Dios. Es un rendimiento total, nuestra vida a Dios. Ya no nos movemos solo porque analizamos cosas de forma humana, carnal, como lo hacíamos en otras ocasiones, porque las implicaciones de mis errores o de mis equivocaciones se van a repercutir en mi vida, pero también en la gente que está conmigo, o sea, pueden repercutir en el ministerio. Y esto es importante que lo sepamos. Por eso cabe la expresión de que
uno de los fundamentos básicos del llamado es que tu vida y la mía esté totalmente rendida a la voluntad de Dios. Entonces, es importante que tanto ahora nuestra vida esté sometida, tanto nuestra voluntad y nuestros deseos, a los propósitos y plan divino. Y creo que estoy adelantándote algunas cosas que luego las vamos a mejorar porque las vamos a conversar más detalladamente. Pero a grandes rasgos, es decir, que nuestra vida ahora está sometida, y cuando hablamos de nuestra vida estamos hablando de la voluntad del individuo. ¿Y por qué en primer lugar tiene que ser una entrega total a Dios? Es porque es una decisión también que tú tienes que tomar. Dios va a seducir tu corazón para que puedas responder al llamado, pero en esa seducción no es que hay un adormecimiento de tu alma, no es que no hay un adormecimiento de ti. También tienes en alguna forma u otra una pequeña conciencia que te puede hacer negar al llamado de Dios. Te puedes negar también, puedes decir no quiero. Hubo gente en el llamado que Jesús le hacía al ministerio a personas, y lo hemos leído en la Biblia, que rechazaron el llamado al ministerio. Por ejemplo, el joven rico dice que Jesús lo desafió a decirle: déjalo todo y ven, sígueme. Le hicieron un llamado y el hombre dijo no, que va. Él dio la espalda y se fue. Así como él, hubieron varios también, y es posible que tú también y muchas personas que me estén viendo ahora mismo también en las transmisiones puedan que en un momento dado que Dios le haya hecho el llamado lo hayan rechazado y hayan dicho que no, ya sea las circunstancias que sean. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos que cuando nosotros aceptamos este llamado, Dios lo que está diciendo ahora: quiero tu voluntad y tus deseos. O sea, y cuando dice los quiero, no es porque te está obligando, es porque tú tienes que tomar la decisión de decir: Señor, de aquí en adelante, lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer de acuerdo a tu voluntad. Padre, gracias, Señor. Yo siento a Dios en este momento, hermano. Siento al Señor ministrando nuestros corazones, nuestra vida, y yo sé que está haciéndote de bendición esto que estás escuchando. Entonces, es la voluntad, y es ahí donde el deseo nuestro también ocupa un segundo plano, un tercer plano. Nuestra voluntad, un segundo plano y un tercer plano. Y aclaro, poner esto en las manos de Dios no quiere decir que Dios no te va a seguir aportando a muchos sueños que tienes dentro de tu familia y tu casa. Es más, esos se van a convertir también en sueños y deseos realizables a la medida que vas viendo los deseos y los sueños de Dios, que Dios confía que tú los hagas. A la medida que tú lo vas haciendo, también Dios va respondiéndote con aquellos que tú también tenías, pero que por tu voluntad has dejado como segundo plano porque has puesto a Dios en primer lugar. Esto también te lo tengo que decir, porque servirle a Dios tampoco es que te va a llevar a la miseria, al contrario. Lo que tú andas alcanzando, y esto sí se abrió aquí, lo que tú andas alcanzando en el mundo natural, cuando tú buscas a Dios y lo pones de segunda mano, o lo pones en una segunda instancia por abrazar el llamado de Dios, Dios no se ha olvidado de eso, créeme. Pero Dios te va a honrar trayéndote eso, pero sin perder el llamado de Dios. Y lo vas a disfrutar. Vas a disfrutar el llamado como vas a disfrutar de las bendiciones que también en un momento dado fueron prioridad para ti. Entonces te tendría que decir que sometiendo nuestra voluntad y nuestros deseos a su propósito y plan divino, a su plan divino, eso se debe traducir como una entrega total al Señor. Se traduce de esa manera. Mi voluntad ahora está puesta en las manos de Dios. Ya no cuenta lo que yo pienso, ya no cuenta lo que yo digo concerniente a lo que Dios me ha mandado a hacer. Porque mi voluntad está rendida a Él. O sea, yo estoy al servicio de Él ahora. O sea, mi voluntad gira en torno a lo que Él me diga. Entonces, esta entrega no es una decisión momentánea. Esto no es momentáneo. Esto no es como cuando a uno le dicen: hermano, usted me puede ayudar en la puerta de la iglesia, usted puede limpiar los baños, usted puede barrerme el culto, barrer la iglesia, usted puede ayudarme en las cámaras, que eso es mientras usted me ayude. Pues cuando usted quiere, usted deje de hacerlo. Porque generalmente a veces pensamos que Dios opera así. Bueno, en el llamado al ministerio, Dios no te va a ocupar solo por un momento. Esto va a ser hasta que Cristo venga. Y yo sé que para los que hemos abrazado el llamado, esto no son palabras que nos traen como presión. No, para nada. Nos traen satisfacción porque hemos encontrado la razón de nuestra vida. Quizás para los que no hayan pasado por ese umbral y sientan miedo al oír estas cosas, de decir: wow, hasta que Cristo venga. Sí, hasta que Cristo venga. Mire, querido, yo voy a ser pastor hasta que Cristo venga,
que el Señor me cambie de asignación. Pero hasta que Él no me dé otra instrucción, yo voy a seguir haciendo lo que Él me mandó. Y como dice aquí, esta entrega es una decisión absoluta. Rendirnos a Dios, recuerda que se debe traducir como que mi voluntad y mis deseos deben ahora girar a su propósito y a su plan. Siempre así. ¿Hasta cuándo, pastor? ¿Hasta cuándo? Hasta que la iglesia me crezca a 2000, hasta que la iglesia me crezca a 100,000, hasta que yo me convierta en el pastor de la nación. No, no es hasta eso, porque pudieras llegar a ese punto y aún si Dios tiene plan contigo por seguir, Él te va a seguir ocupando y de seguro lo va a hacer, porque ya tú te entregaste a Él y Él siempre tiene algo por hacer con aquel que se pone a decisión a hacer para Él. Entonces esta entrega no es una decisión momentánea. O sea, cuando yo sabía, Vladimir Stanley sabía que cuando yo le dije al Señor, sí, ocúpame, estoy listo, Señor, para hacer esto, voy a rendir mi vida a ti, voy a hacer tu voluntad. Yo sabía que esto no iba a ser por 1 año, ni 2 años, ni 3 años. Hoy el diablo contento que tú nada más lo hagas por 6 meses y te desanimes y que cuando la presión venga ya tú digas esto no es para mí y te fuiste, aún teniendo el llamado. Porque hay gente que ha tenido el llamado y han rehusado al llamado por muchas razones. Pero bueno, hoy no es el tema de eso. Entonces, eso es lo que tú decidiste y tú dices, no, yo no voy a renunciar. Yo no voy a renunciar al llamado. Yo no voy a renunciar a la obra de Dios. Yo no voy a renunciar al Señor. No voy a renunciar a lo que Dios está haciendo. Yo no voy a renunciar por más presión que haya, por más cosas que no vea que están sucediendo. Yo no voy a renunciar porque Él confía en mí. Y yo decidí entregar mi vida a esto. Entonces, esta entrega no es una decisión momentánea. Esto no va a durar 6 meses, 5 meses. No, es total, es completo. Es más, yo tengo una expresión en la iglesia que digo, no puedo, quizás no llegue un músico, quizás no llegan servidores, quizás no llegue ni la gente. Pero una cosa sí va, una cosa estoy seguro, que el pastor va a estar ahí. Ya te imaginas cómo son mis terapias, ¿no? Cómo yo mismo me autodisciplino. Yo digo, bueno, si no me llega la gente, si no me llegan los servidores, si no llegara nadie, bueno, Señor, el pastor va a estar ahí, porque tú me llamaste a mí, a esto. Así es que yo sí voy a estar, a mí me toca estar. No sé si otros tendrán otras razones para no ir, pero yo voy a estar. Pero ya lo vivo, ya es parte de mí. Ya no es un asunto que me presiono a eso, a menos que tenga cierto grado de conflicto, y aún así, lo utilizo. Pero llega un momento que ya es parte de mí. Ya es parte de mí. Ya yo sé que no voy a desistir. Ya esto hasta que Cristo venga o que yo decida irme al cielo. Ya. Hasta ahí puede terminar. O que Cristo me dé otra asignación. Mi familia lo sabe. Mi hija lo sabe, mi esposa, mis nietos y todo lo que tiene que ver con mi núcleo de familia lo sabe. Lo sabe la iglesia. Lo saben los hermanos. Lo saben los que me conocen. Entonces, esto es parte del ministerio, precioso. Pero esto es agradable. Al final, Dios mismo te va dando la fuerza para que tú puedas concientizarte de que esto funciona de esta manera. Así es que esta es una entrega que no es una decisión momentánea, sino un compromiso continuo de vivir para Él en todos los aspectos de nuestra existencia. O sea, que esto no es que yo voy a ser pastor por ahora, mientras alguien ocupa un lugar, no. Yo no estoy pensando de esa manera, no estoy pensando en jubilarme, no estoy pensando en tomarme vacaciones o años sabáticos. Voy a irme 1 año sabático y voy a dejar la iglesia a ver qué Dios me dice después si vuelvo. No. Puedo cogerme 15 días, puedo cogerme hasta 1 mes si es posible, dejando la iglesia a servicio de los hermanos ya que están maduros para ayudarme a llevar al ministerio, pero yo tengo que volver a mi asignación. Yo no sé si esto le está haciendo de bendición, pero yo voy a volver a mi asignación. Permítame a ver si podemos ver algunas personas. Oh, Casa de Dios, Río de Vida, hombre de Dios, gracias por estar acompañándome. Qué bonito, pastor. Dice la epístola de Tito, se conoce como, leo para ti, dice, esta epístola de Tito, por la epístola a Tito se conoce que Tito había sido puesto frente a la iglesia de Creta, posteriormente se encargó de la iglesia de Nicópolis en Epiro. Muy bien, entonces estamos hablando correctamente porque Timoteo pues estaba en Efesios. Así es que pues saludos para ti, hombre de Dios, y gracias por tu participación. Bueno, comparte este en vivo para ver si hay gente por ahí también despierta hasta ahora. Tú sabes que muy pocos pues a lo mejor a esta hora están despiertos, y si me preguntan por qué estoy haciendo este en vivo a esta hora, bueno, porque esta es la hora que siento tranquilidad para hacerlo. Saludos para ti, gracias por tu comentario, hombre de Dios, pastor de Jesucristo.
Así es que esto es para hasta nuestra existencia. Entonces, tendría que ahora, después de haberte explicado que esto es una entrega total a Dios, quiero también decirte que Dios espera de nosotros que nos presentemos como un sacrificio vivo a Dios. Y aquí te voy a dar un poco más de detalle, porque te dije que de acuerdo al verso que estuvimos hablando en Romanos 12:1, esa parte de sacrificio vivo, te hablé de sacrificio vivo, santo, y también te hablé del culto racional, que es nuestro estilo de vida. Pero ahora quiero darte un poquito más de detalle lo que implica ser ese sacrificio vivo, lo que implica ser el sacrificio vivo. ¿Recuerdas que en el antiguo pacto te mencioné que el sacrificio era lo que se entregaba a Dios en el altar, pero moría? La diferencia del sacrificio del altar al tuyo es que tú no vas a morir, tú no vas a morir, tú vas a seguir viviendo, pero vas a seguir siendo sacrificado. O sea, la diferencia es que el cordero ya dejaba de existir ahí, tú no. Tu vida va a estar puesta en el altar, pero tú vas a seguir viviendo. Porque tu vida ahora, o sea, diríamos nosotros esto, la bendición que tenemos es que nuestra vida sacrificada, tenemos la bendición de poder ver los resultados que va a traer. Así que no nos conviene sacrificarnos una sola vez y ya partir. No, para nada. No. Como aquello no. Es tal cual como Jesús. Jesús fue sacrificado, murió, pero al tercer día resucitó. Y él pudo ver el fruto de su aflicción. ¿Ves? Entonces, esto es casi parecido a eso. Solo que Cristo, pues, su obra o su llamado al sacrificio fue el sublime, el más alto, para ahora nosotros ocupar en ciertos grados más o menos semejanza a eso. Así es que en este sacrificio estamos siendo sacrificados, entregados a Dios, puestos en el altar. Sin embargo, seguimos viviendo, porque ese es ahora nuestro estilo de vida. Entonces debemos presentarnos como ese sacrificio vivo. Bien, te lo digo de esta manera. La idea de presentarnos como sacrificio vivo implica que nuestra vida entera debe ser una ofrenda continua a Dios. Continua a Dios. Una ofrenda continua. O sea, es como que todos los días tú tuvieras que traer un cordero a decirle, mira, aquí está mi ofrenda. En este caso, nuestra vida es la vida entregada a Dios continuamente. Y ahí vas a implicar comunión con Dios. Cuando tú estás teniendo comunión con Dios, estás en ese tiempo de sacrificio delante de Dios. O sea, tu vida está puesta en las manos de Dios. Cuando tienes tiempos de ayuno, o tienes separación con el Señor, cuando estás preparándote para poder oír a Dios con el fin de llevarle el alimento a la iglesia, es ahí donde también estás teniendo ese sacrificio. Cuando tu vida está negándose a cosas que posiblemente pudieran desvirtuarte de la voluntad de Dios y tú dices, no, yo no puedo hacer eso, no lo voy a hacer. Tentaciones, situaciones, defensas que pudieras hacer. Y cuando tú te niegas a esas cosas, realmente tú estás sacrificando tu vida al Señor. Estás diciéndole, Señor, no lo voy a hacer a mi manera, ni aún defendiéndome de cosas, a menos que tú me des la aprobación. Cuando tú haces todas esas cosas, se deben traducir, es como negándote a cosas que pueden desvirtuarte de esa voluntad de Dios. Entonces, es una ofrenda continua. Es una ofrenda continua que conlleva cierto grado de una experiencia de dolor, porque acuérdate que el ser humano no le gusta sufrir. Y una de las cosas que sí tenemos que comprender que en el llamado al ministerio vamos a tener lapsos de sufrimiento por muchas circunstancias que también vamos a ver más adelante. Entonces, a diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento que eran muertos, o sea, ya quedaban ahí, el sacrificio que Dios pide de nosotros es uno de vida y acción. O sea, no es que vas a hacerlo hoy y ya no dejaste de hacerlo porque ya dejaste de existir. No, eso va a ser continuo y es una acción continua, Cada vez que sales a evangelizar, cada vez que vas al barrio que te han visto por 8, 10, 15 años y que la gente ya te conoce y te dicen, sí, yo voy al culto, pastor, y nunca van a ir. O sea, nunca fueron, nunca han ido. O otros te dicen, sí, yo voy este domingo y tú ya llevas 6 años estás invitándolo y no van. Algún día irán, pero cada vez que ellos te dicen que van y no van y tú lo sufres, bueno, es parte del sacrificio que estás haciendo. Cada vez que ves situaciones que golpean tu ministerio, golpean tu vida y que tú tienes que mantener una postura, el sacrificio que estás haciendo. Cada vez que tienes que dar
de tu propio dinero, porque Dios te da la instrucción, hazlo tú, hijo, yo confío en que tú lo vas a hacer porque yo te voy a suplir, y que tienes que sacar de tu cuenta bancaria o que tienes que sacar de esto, o hasta al extremo, posiblemente que Dios te diga vende algo para que puedas meterlo, porque Dios prueba tu corazón también. Dios va probando el corazón. Y todas esas cosas también tenemos que estar conscientes que están disponibles a hacerlas. Y muchas otras cosas más que que conllevan precisamente presentar nuestro cuerpo y nuestra vida como sacrificio vivo al Señor. Esto significa que cada acción y pensamiento y decisiones deben estar alineados con la voluntad de Dios. Nuestro trabajo, relaciones, tiempo libre, recursos, ¿ves?, deben ser consagrados a Él. Mira, y esto es importante. Trabajo, relaciones, tiempo libre y recursos deben ser consagrados a Él. Vivimos no para nosotros mismos, sino para glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Por eso ¿te acuerdas que empezamos con el punto, casi podríamos decir el número 1, que es una entrega total a Dios? Y ahora esa entrega total a Dios se traduce como un sacrificio vivo. Dentro de ese mismo complemento de sacrificio, esa palabra sacrificio implica que haya santidad y pureza. Que eso habla de la transparencia, de la confianza que tú le das ahora a la gente que te ve físicamente. Pero lo que están viendo de ti es la transparencia que tú tienes con Dios. O sea, que no hay una doble vida, una doble moral, que no hay un doble discurso, sino que tal cual como ellos te ven que tú eres, así tú eres también con Dios. O como tú eres con Dios, así tú vas a ser con la gente. O sea que esa palabra santidad y pureza es lo que implica es transparencia. Y eso es parte también de tu sacrificio. Entonces, podríamos decir que un sacrificio santo o lleno de pureza es aquel que está apartado del pecado y dedicado a Dios. Totalmente todo lo que tenga que ver con pecado o apariencia, como lo hablamos hace un rato. La santidad es un llamado a vivir una vida pura que conlleva también con la moral, que lleva con tu conducta moral, que lleva con tus valores y principios, con tu educación. Claro, tú debes ser un ministro educado. Cuando hablo de educación no me refiero a un instituto bíblico, eso tendrá su momento. Me refiero a la educación es de cómo debes tratar a las personas, cómo debes abordar temas con ellos en diferentes ámbitos y no perder tu compostura como ministro del Señor. Evitando todo lo que pueda contaminar tu vida y alejarte de Dios o tener una desconexión con Dios. Y ahora, no es que Dios se desconecta de ti, es que por causa de muchas cosas que bregamos, a veces nuestra alma está bombardeada o por temas de condenación, por cosas que hemos hecho, que no hemos bregado en la presencia de Dios, que hemos aceptado entrar dentro de nuestra vida ministerial, que se traducen como pecado, pueden traer una desconexión de mi relación con mi Padre, y eso es peligroso. Porque si yo tengo una desconexión con mi Padre, imagínate, yo vivo de Él, yo tengo una entrega hacia Él, yo hago lo que Él me pide, entonces no voy a tener esa información, no voy a tener esa habilitación del Señor hasta que yo arregle ese asunto. Claro, no es que Dios se va de ti, Él sigue estando ahí contigo. Él sigue esperando que tú procedas al arrepentimiento y muchas otras cosas que implican el perder o quitarle el temor a eso de guardarte para Dios. Entonces debemos en un sentido esforzarnos, y cuando hablo de esforzarnos, sí, habla de una dedicación y habla también de esforzarte es en tomar disciplina, por decir, yo soy un hombre separado, lleno de pureza, de transparencia, educado en la palabra, educado con la moral y los principios divinos, y tengo un comportamiento que debo proyectar porque eso es lo que Dios espera de mí y la gente espera de mí. Entonces, en ese punto sí, debemos esforzarnos por mantenernos alejados del pecado, de todo aquello que se traduzca como pecado o apariencia de pecado. Y buscar la pureza en nuestros pensamientos. Claro, pensamientos, porque es aquí donde Satanás te va a bombardear. Si él domina aquí, va a dominar tus decisiones y también tus acciones. Entonces, buscar la pureza en nuestros pensamientos, y dice palabras y acciones. Y qué lindo que esté de esta forma escrito, ¿no? Pensamientos, palabras y acciones. No habrán palabras ni acciones a menos que Satanás no domine tu pensamiento. O sea, las palabras y las acciones serán el resultado de qué es lo que tú hayas permitido que Satanás ponga en tu mente. Si tú tienes una mente balanceada, una mente sana, una mente dirigida por el Espíritu Santo,
se debe traducir que las palabras que van a brotar de ti y las acciones que vas a mostrar van a decir de lo lleno que está, de lo que estás de Dios. Porque tu pensamiento está lleno de lo que Dios te está diciendo que hagas. Esto incluye evitar comportamientos. Ministros de Dios y hombres que están siendo llamados, escuchemos esto, que esto es importante. He visto grandes hombres de Dios que han bajado la guardia en estas áreas y se han vuelto déspotas, groseros, patanes, dictadores, todos los adjetivos de una persona narcisista, de una persona a la cual usted no quisiera estar ni a 2 metros cerca de ellos. Posiblemente sean grandes hombres de Dios que tienen palabra de Dios a la hora que abren su boca de parte de Dios, que pueden ser de bendición en un momento dado para ministrar a alguien, que son efectivos porque son siervos de Dios, pero en su conducta y en su moral, usted no quiere estar cerca de ellos porque usted sabe que no, como personas, no te edifican, no te ayudan, no te impulsan a mejorar tu conducta también. Tracaleros, malapagas, mentirosos, juegavivos. ¿Qué le puedo decir? Bien. Entonces es importante que sepamos de que la santidad y la pureza tiene que ver también con evitar comportamientos y hábitos que desagraden a Dios. Y aquí en este punto no necesariamente estamos hablando de pecados morales, sino también de conductas que son parte del individuo. Ya acabo de mencionar algunas que desagraden a Dios. Y en su lugar, cultivar una vida de oración, estudio de la palabra y obediencia a sus mandamientos como parte de tu compromiso, porque tú has entregado tu vida al Señor. Ahora, cuando hablamos de oración, estudio de la palabra, obediencia a sus mandamientos, no es que necesariamente sean como especie de unas cláusulas que tú tienes que hacer como ministro. No, es que si te das cuenta, la oración, la exposición a la palabra y la obediencia al mandamiento son herramientas que te ayudan a ti a controlar tu carácter, a controlar la parte esa que precisamente viene cuando tú no permites que la oración, ni la palabra de Dios, ni la obediencia a sus mandamientos dominen tus pensamientos. Por eso que estas 3 cosas que acabo de mencionar no son como especie de tareas que tú tienes que hacer porque eres ministro. No. Es que esas son las que te van a aportar a tomar dominio de tus emociones, de esas emociones incontrolables, de esas emociones de defenderte, de denigrar a otro, de hablar mal de la gente, de hablar mal de un ministro o de hablar mal de tu propia iglesia o de una persona en particular, o reaccionar de una forma colérica incontrolable. Y que en el transcurso de no controlar ese enojo terminas diciendo o haciendo cosas que después te tienes que arrepentir de hacerlas, y muchas de esas cosas, las consecuencias no las vas a poder resolver. Entonces, estas cosas las vas a poder poner en su justa dimensión a través de la oración, del estudio de la palabra y la obediencia a sus mandamientos. Como segundo punto, hablando de pureza y santidad. Hay algo más que quiero decirte que aplica también a esto, y es el tema de, evidentemente, el buscar que estas cosas te permitan tener el corazón claro de que eso está agradando a Dios. O sea, tú tienes que tener, en este punto sí, me gusta, por lo que he aprendido un poco de esto. En este punto sí, tienes que estar consciente de que aún agradando a Dios, es un asunto que no debes perder. O sea, ¿por qué estás haciendo tales cosas? No porque Dios te mandó. Sí, Dios te dio una comisión y Dios te mandó. Pero lo que te motiva a eso es porque tú quieres agradar a Dios. O sea, cuando tú miras por qué quieres agradar a Dios, vas a encontrarte que el fundamento del por qué tú agradas a Dios es porque tú estás respondiendo al amor. ¿Y a qué responde el amor? De ver cuánto Dios te amó a ti, que tú ahora en amor, de ese mismo amor que Él ha depositado en tu corazón, tú no te permites hacer otra cosa sino agradarle a Él por lo que Él ha hecho por ti. Y que Él te haya llamado al ministerio, ahora entonces tú tienes el fundamento para decir, ahora entiendo por qué yo me quiero abstener de esto, por qué no quiero actuar de esta manera, por qué no quiero actuar de esta forma, porque esto va a desagradar a Dios.
Y yo no quiero desagradar a Dios, ni siquiera por negarme al ministerio o por dejar algo del ministerio, sino tampoco no quiero agradar a Dios, no quiero desagradar a Dios, aún ni por un comportamiento mío, a una persona, a la iglesia, y de hecho pues sin perder el filo profético o perder el filo pastoral o perder esa corrección que todo ministro debe de hacer, lo hacemos en amor, porque queremos seguir agradando a Dios. Entonces esto es importante, que usted capte de que esto nunca debe olvidarse, que usted hace esto porque usted quiere agradar a Dios. Nuestra meta principal en la entrega total es agradar a Dios. O sea, ¿por qué me entregué? Porque eso le agrada. ¿Por qué me preservo y me abstengo de muchas cosas de pecado o de apariencia de pecado? Porque eso agrada a Dios. ¿Por qué me abstengo de enojarme y actuar mal con alguien o ser déspota con alguien? Es porque eso no le agrada a Dios y yo quiero agradar a Dios. Entonces, para agradar a Dios, nuestra meta principal en la entrega total es agradar a Dios. Esto implica buscar su aprobación y no la aprobación de los hombres. Agradar a Dios requiere una vida de fe y de obediencia. Y aquí, en este punto, agradar a los hombres, es importante que tú captes también de que te vas a encontrar en una disyuntiva. Muchas veces te vas a encontrar de que Dios te va a permitir probar tu corazón a ver hasta dónde tú eres capaz de agradar a Dios. Ya has aprendido a abstenerte de tu carácter, ya has aprendido a abstenerte de pensamientos que van contra la voluntad de Dios, ya has aprendido a controlar situaciones dentro de la iglesia o de otros ministros y dices, bueno, sí, no actúo de esta manera porque agrado a Dios. Pero también te vas a encontrar con situaciones donde personas te van a presionar a nombre de Dios o a nombre de su vida, de su ministerio o de conceptos que ellos tengan, que no están entendiendo lo que Dios te mandó a hacer a ti, donde ellos te van a imponer que tú cambies algo que Dios te ha dicho todavía, que lo mantengas, o que ni siquiera Dios te ha dicho nada concerniente a eso. Solo por una perspectiva objetiva de alguien que traduce de que Dios le habló algo a él que Dios todavía no ha tratado contigo. Y es importante, por eso es importante que cada ministro del Señor tenga desarrollado totalmente una comunión madura con el Señor. Porque Dios puede probar tu corazón a ver si tú todavía sigues anclado a voces o a personas que en algún momento dado Dios puede utilizarlas, sí, las va a utilizar para probar tu corazón a ver si tú obedeces más lo que ellos dicen que lo que dice Dios. Ahora, ¿cómo yo traduzco esto? ¿Cómo yo me he cuidado de esto? Fíjate, para no caer en el tema de rebeldía, porque hay muchas cosas que se ocupan como rebeldía. Hay hombres de Dios que están tomando decisiones que no la están tomando porque oyeron a Dios, sino porque su propio corazón, sus propios ideales, Satanás les ha hablado y han tomado decisiones que no son correctas. Eso puede pasar y por eso tengo que ser responsable de explicarte en qué momento tú tienes que traducir cuando Dios te está hablando. Primero empieza con una relación continua con Dios. Dios va a poner la asignación en tu corazón, te va a decir es el momento de tomar esta decisión. Ya sea para la iglesia, ya sea para un ministerio, ya sea para dentro de una organización donde tú te encuentres y que o para un ministro que sea superior a ti o que sea un consiervo tuyo, Dios te va a dar una instrucción. Bueno, al momento cuando Dios te dé esa instrucción es posible que Dios no te diga hazla de una vez, solamente te está diciendo prepara tu corazón porque te voy a mover hacia eso o te voy a dar esta instrucción. Posiblemente lo que Dios te esté diciendo a ti en particular, tú tomes un tiempo madurando eso. Precioso, no corras con todo lo que oyes de una vez. Aun cuando vas a oír algo de Dios, a menos que Dios te diga, corre, tú vas a correr. Pero si tú no estás seguro todavía y estás oyendo a Dios, pero no estás seguro en qué momento es, espera, tómate tu tiempo, repósate. Dios no corre, precioso. Acuérdate que Dios es eterno y en ti hay eternidad. Lo que nos hace desesperar a tomar decisiones es nuestro concepto y eso es lo que hay que cuidar, porque aún mi mente tiene que ser impregnada de la voluntad de Dios aún para tomar ciertas decisiones. Entonces, ¿qué yo haría? Yo escucho a Dios en la asignación y digo, Señor, listo, ya sé que me vas a preparar mi corazón para esta decisión, pero bueno, te pido que ahora me ayudes a abrir los espacios porque yo no puedo tomar o no puedo arbitrariamente tomar una decisión porque se puede traducir como rebeldía, se puede traducir como que estoy en desacuerdo. Y Señor, yo soy un hombre de paz. Y aquí hay algo importante. Dios sabe tu corazón. Cuando tú eres un hombre de paz, un hombre que buscas la reconciliación, cuando eres un hombre que no eres conflictivo, créeme que cuando tú esperas en Dios, Dios se va a encargar de abrir los espacios de tal manera que tu corazón quede preservado
Y no te voy a dar garantía de que todo el mundo va a quedar bien. Pero mientras tu corazón quede preservado y Dios te haya dado convicción posteriormente de que esa decisión era la que Dios te había tratado años atrás, meses atrás, días atrás, porque pueden durar hasta años, o días atrás, o semanas atrás. Esa misma convicción, después que te dice, hazlo ahora, es la que te va a dar fuerza para pasar el trago amargo que pueda dejar dicho desprendimiento o dicha decisión, ya sea en la iglesia, en un concilio, con otro siervo, o qué sé yo, donde sea. Pero tu corazón va a ser probado precisamente para ver si tú realmente estás dispuesto a oír a Dios por encima también de los hombres. No es que todo el tiempo va a ocurrir, no es que Dios tampoco quiere una isla de ti, no, para nada, pero no te extrañes de que tú también vas a ser probado en esas áreas. Este servidor ha sido probado muchas veces en esas áreas donde me ha tocado ir a la voluntad de Dios y decir, Señor, yo estoy oyendo esto de algunas personas, o estoy pensando esto, pero yo quiero oír lo que tú me estás diciendo. Y Dios me dice, no, hijo, muévase, o despréndase de eso, o no haga eso. Y aunque las personas pueden pensar lo contrario, yo tengo que hacer lo que Dios me dijo. Y yo sé en qué momento lo voy a hacer, cuando Él me dé la instrucción para hacerlo. Entonces no corras con eso, tradúcelo de esa manera, creo que eso te va a ayudar. Si alguien tiene una experiencia, pues póngalo ahí, eso nos va a ayudar, lo leemos posteriormente. Alguien lo va a leer, yo lo voy a leer. Entonces, agradar a Dios debemos vivir de acuerdo a su palabra y a su voluntad. Esto significa que nuestras decisiones deben reflejar los principios bíblicos. Habíamos hablado. Principios bíblicos. También habíamos dicho que esto implica buscar la aprobación, su aprobación, y no la de los hombres. Agradar a Dios requiere una vida de fe y de obediencia a Dios. Y si hay un desprendimiento humano, Dios te va a preparar para eso. Porque Dios sabe también que eso no es tan agradable para ambas personas. Pero como Dios es el que está en el centro, probando tu corazón y aún el corazón del ministro o de la persona, Dios va a intervenir. Y tanto el uno como el otro van a entender que es Dios el que está haciendo el trámite. Para agradar a Dios debemos vivir de acuerdo a su palabra y a su voluntad. O sea, para llegar a esos puntos de decisiones tan conflictivas como esa, usted tiene que estar seguro de estar oyendo a Dios por su palabra y estar totalmente su voluntad rendida a Él. Esto significa que nuestras decisiones deben reflejar los principios bíblicos y debemos estar dispuestos a seguir la guía del Espíritu Santo incluso cuando sea difícil o impopular. Que a lo mejor lo que tú estás haciendo, lo que Dios te está mandando a hacer, no es lo que todo el mundo hace. No es lo que todo el mundo sigue haciendo. Y no es que quiera decir que lo que están haciendo los otros, que está haciéndolo, no es que Dios nos los mandó, pero es que posiblemente Dios te abra una brecha diferente. Y es ahí donde tú tienes que superar todos esos miedos, porque al final, en este camino, mira, querido, te voy a decir esto, por algo vamos a detenernos aquí. En este camino, todos somos llamados para formar a alguien, no para que toda la gente esté al final viviendo eternamente conmigo. Una de las cosas que yo he tenido que aprender en el ministerio es que yo no formo, no ayudo, Dios no me trae gente, yo no me gano gente, por decirlo, para la iglesia, para el Señor, para que se queden conmigo. No, yo estoy clarito que Dios me llamó al ministerio fue para formar su iglesia. Y en el proceso, muchos se van a ir. Otros se quedan. Otros van a seguir formando el ministerio juntamente conmigo y otros posiblemente desprendidos de mí. Pero mi trabajo, ¿cuál fue? Haberlos entrenado, haberlos ayudado, haberlos impulsado. Ese es mi trabajo. Llámese músico, llámese salmista, llámese ministro, llámese pastor, qué sé yo lo que Dios me vaya a dar, porque apenas soy un ministro nuevo apenas en esto. Pero ya yo aún me mentalizo de que no son míos, son del Señor. Y yo nada más he sido llamado al ministerio para ayudar a las personas, para formar el carácter de Cristo en ellos. Para hacer esto, lo que estoy haciendo aquí con ustedes, compartiendo esto aquí con ustedes. Pero allá de forma más integral, de forma más directa, de forma más personalizada. Porque allá yo puedo darle el ejemplo de lo que yo estoy enseñando aquí. Usted solamente está viendo la teoría y la palabra de Dios. Pero allá yo estoy dando el ejemplo, ellos están viendo, están observando la clase de ministro que soy. Entonces mi llamado es eso. Cuando yo vivo así, uno sufre el desprendimiento, pero uno dice, Señor, si tú lo estás llevando, tú lo estás guiando, Señor, dale, no son míos. Precisamente para eso
los levantamos, para eso los ayudamos. Ya voy como terminando porque el tiempo está avanzando, que por mí hasta la mañana, pero no vamos a hacer vigilia. Simplemente quiero aprovechar este tiempo para los que les gusta quedarse tarde. Igual la transmisión quedó. Entonces es interesante, ¿no? Porque agradar a Dios implica que debemos vivir de acuerdo a su voluntad. Y definitivamente esto significa que nuestras decisiones deben reflejar los principios bíblicos. Y debemos estar dispuestos a seguir la guía del Espíritu Santo, incluso en las decisiones más difíciles o impopulares de la gente. O sea, lo que yo ahora he hecho porque Dios me ha dicho que lo haga y que es algo impopular y que ha sido difícil, pues también yo tengo que entender que otro también lo escuchará de parte de Dios que posiblemente esté conmigo. Y de la misma manera en que aquella persona reaccionó o entendió o sí o no, es de la manera en que yo debo tener la capacidad del Espíritu Santo de entenderlo y no quedar en el conflicto. Porque podemos decir y podemos equivocarnos en decir que Dios no le está dirigiendo. ¿Y qué si Dios lo está dirigiendo, querido? ¿Y qué de verdad si usted lo entrenó tan bien? Y esto se me había pasado, gracias Espíritu Santo. ¿Y qué si usted lo entrenó tan bien que esa persona escucha a Dios como usted le escucha? Entonces, esa persona lo que está usando es las mismas herramientas que usted le enseñó, que son las que con las que usted funge y con las que usted oyó a Dios para cuando usted le tocó tomar su decisión. ¿Qué si esa persona está usando esas herramientas y usted fue tan bueno entrenándolo que esa persona ya escuchó a Dios y usted está pensando que no es así? Por eso es importante que también nosotros escuchemos a Dios y estemos conscientes de que solo somos instrumentos de Dios para edificar el cuerpo de Cristo. Porque para eso es el llamado. Bien, entonces hablemos de otro punto importante, que es la parte del culto racional. Del culto racional. Fíjate cómo hemos llevado esto en escalonamiento, porque te dije que te lo iba a desenmarañar más. Hablemos del culto racional. Este término, culto racional, se refiere a un servicio a Dios que es lógico y consciente. Cuando habla de lógica, habla de una conciencia. O sea, hay momentos donde uno tiene que tomar la decisión de decir, ven acá, ya yo estoy en esto. O sea, concientízate y educa tu alma, educa tu pensamiento de que aquí ya no hay vuelta atrás. Ponlo así. Y a propósito hay que hacerlo. O sea, a propósito hay que orar, a propósito hay que leer la Biblia, a propósito hay que poner el alma en el altar de sacrificio. A propósito hay que sonreír cuando las cosas estén difíciles. A propósito hay que sembrar el dinero en la obra del Señor. A propósito hay que impulsarnos hacia el frente. A propósito a veces tu alma no lo quiere, tu cuerpo no lo quiere, pero tú a propósito tienes que hacerlo. Y de forma consciente, de forma lógica y consciente. Esto no es un acto irracional o emocional, aunque toma emociones, pero emociones controladas por la voluntad de Dios. Porque va a haber parte de tu emoción que va a decir, no, voy a abrirte mi corazón a este punto. Un ejemplo, hay domingos donde yo quisiera quedarme en la casa, porque yo digo, todo el mundo posiblemente un domingo lo ocupe para decir, voy a descansar porque no van a un oficio de trabajo. Y yo todavía tengo que pararme muy de madrugada a orar, a buscar a Dios, para oír lo que Dios quiere darle a la gente, ir a la iglesia. Y a veces el cuerpo uno le está diciendo, no vaya, hoy tómalo suave. Y más si hay servidores que ya están listos para hacer la voluntad de Dios. Y uno dice, no, y tú te paras y tú dices, no, pero es que la comisión no es del líder, la comisión no es de mi esposa, la comisión no es de mi hija, la comisión no es de mi hijo, no es del hijo espiritual que estoy levantando, la comisión me la mandó Dios a mí. Y a veces uno se está bañando y tú te estás arreglando y te estás poniendo el saco y aún te anima y te tomas hasta 2 o 3 tazas de café y tú ves que eso ni te funciona. Pero tú llegas allá y tú dices, a propósito yo vine, no tengo el ánimo, pero tengo al Espíritu de Dios que me sostiene. Pero cuando tú te paras a adorar a Dios, cuando tú te paras a ver la gente que va llegando, cuando tú te paras a predicar la palabra y ves el resultado de lo que Dios está haciendo con la palabra, todas esas cosas se disipan. Porque tu alma está siendo dirigida por una voluntad mayor, por el impulso del Espíritu Santo. Aleluya, gracias Señor, por ese Espíritu Santo en nosotros. Así que esto no es un culto irracional o emocional, sino una decisión deliberada y pensada de rendir nuestras vidas a Dios en todo momento. Nuestro servicio a Dios debe ser intencional. Intencional.
Intencionalmente, hermano. Cuando yo no tengo las ganas de hacer algo es cuando yo intencionalmente las voy a hacer. Porque quien no tiene la gana es mi alma, producto de una sensación satánica posiblemente que me quiera enfriar en eso. Pero entonces ahora el Espíritu Santo me dice, no, ahora hazlo. Y yo intencionalmente ahora lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo ahora el doble. Si no queríamos orar, vamos a orar el doble. Si no queríamos leer la Biblia, vamos a leer más en este día. Si no queríamos ir al culto, pues ahora vamos a ir al culto y vamos a hacer una transmisión para seguir hablando la palabra de Dios. Como no tengo dos cultos, así que, bueno, hacerlo a través de otras plataformas. Entonces nuestro servicio a Dios debe ser intencional y basado en el conocimiento de su palabra. Debemos estudiar y comprender lo que Dios espera de nosotros y tomar decisiones informadas y sabias para cumplir con su propósito en nuestras vidas. Esto incluye la dedicación de tiempo para estudiar la palabra de Dios, para orar y buscar su dirección constantemente y de forma intencional. Otro punto importante es la motivación por las misericordias de Dios. Tener una motivación por las misericordias de Dios. Nuestras motivaciones para entregarnos totalmente a Dios es su misericordia hacia nosotros. Al recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Jesucristo, somos impulsados a responder con gratitud y devoción. Creo que esto fue lo que mencioné al inicio. El ver lo que Cristo hizo por mí es lo que me produce a mí el deseo, el impulso, por amor, de poder hacer todo esto. Y vas a superarlo en amor. Dice que el amor todo lo puede. Por eso es que el fundamento es el amor. ¿Y qué amor? El amor que Él ha puesto en tu corazón, que te hace entender lo que Él hizo por ti, y eso te hace responder para entonces hacerlo por Él, hacer cosas para Él. Al recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros, a través de Jesucristo, nos impulsa a responder con gratitud y devoción. Al reconocer la magnitud del amor y de la gracia de Dios en nuestras vidas, nos impulsa a vivir de manera que le honremos. Este reconocimiento nos lleva a una respuesta de adoración, no solo en palabras, sino en la totalidad de nuestra vida, que incluye espíritu, alma y cuerpo. Recordar diariamente las misericordias de Dios nos ayudan a mantenernos enfocados y comprometidos con nuestra entrega a Él. Finalmente, la entrega total a Dios es un llamado a vivir una vida de sacrificio continuo, santidad y búsqueda de agradar a Dios en todo. Es un acto racional y deliberado, basado en el conocimiento de las misericordias de Dios hacia nosotros. Al rendir nuestra vida completamente a Dios, nos permitimos que su voluntad se cumpla en nosotros a través de nosotros, impactando a otros y glorificando su nombre. Esta entrega es esencial para aquellos que han sido llamados al ministerio, ya que nos capacita para servir con integridad, pasión y un corazón conforme al de Cristo. ¡Wow! ¡Qué manera de entender todas estas cosas! Fíjate, apenas hemos estado hablando en este día una de las implicaciones, porque son varias, que lleva el llamado al ministerio. ¿Y de qué hemos hablado? De una entrega total a Dios, lo que implica. Implica presentación como un sacrificio, implica santidad, agradar a Dios en todo, tener el culto racional, motivaciones por las misericordias que Dios ha tenido con nosotros. Todo esto que hemos hablado durante toda hora y tanto es apenas uno de los primeros o de las primeras implicaciones, que es cuando nos rendimos a Dios totalmente. Todo eso viene en ese punto. Por eso, querido hermano, bienvenido al ministerio, porque es una honra servirle a Dios. Y no hay nada más digno que servirle a Él. No hay nada con más valor que eso. Por mucho que tú puedas sufrir. Y aclaro, y no todo el tiempo es sufrimiento, porque hay tiempos de alegría y gozo y de victorias. Pero vale todo el esfuerzo de lo que pueda ocurrir en esta tierra sirviendo a Cristo. Te lo dice alguien que no ha llegado a la plenitud de lo que Dios ha prometido para mi vida, pero aún cada instante, cada momento, cada cosa que hago, lo disfruto en Dios. Aunque a veces mi alma sienta un conflicto, yo sé que soy un hombre llamado por Jesucristo y sé
que fui llamado por Él para trabajar hasta que Él venga o yo tenga que decidirme ir. De menos, seguiremos aquí con la ayuda de Jesús. Muy bien, mis amados, hemos llegado al final de esta enseñanza. Confío en el Señor que le haya sido de mucha bendición a todos ustedes. Muchas gracias por haberse quedado con nosotros hasta esta hora de la noche. Gracias por su amor, por su paciencia, y espero que cada palabra que hemos estado enseñando en esta hora y tanto le haya sido de bendición a su vida. Por favor, déjenos sus comentarios, que son importantes también para nosotros, ya sea que lo vea mañana o pasado, cuando le toque ver, deje su comentario, denos sus experiencias. Si usted tiene alguna situación todavía que nos puede aportar, déjenoslas ahí, que va a ser de bendición para mi vida en primer lugar, porque lo voy a leer, y quizás también para otros. Espero que lo poco o lo mucho que haya recibido pues le haya sido de bendición y le sea de bendición. No queda más que decirle muchas gracias. Pase una linda noche, una linda mañana, un excelente día, una buena semana. Que la gracia de mi Señor lo ayude, lo bendiga, lo guarde y lo proteja, y que el Señor le siga manifestando a usted todo lo que necesita para seguir llevando el ministerio que el Señor le ha entregado. Siga adelante, porque así como usted, también estoy yo, y hay miles de hombres de Dios y mujeres de Dios que están haciendo la labor digna del Señor. No se ofusque, no solo mire los resultados, simplemente concéntrese en el llamado, en obedecer a Dios, que de los resultados se encarga el Señor. Chao, bendiciones, nos vemos hasta el próximo lunes a la misma hora, 10:40 de la noche. Estaremos aquí en esta misma transmisión con todos ustedes, dándole más información acerca de el llamado al ministerio. Les quiero, les amo. Hablo para todos ustedes, su hermano y amigo Vladimir Stanley. Bendiciones. Chao, hasta la próxima.